Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha. En esta ocasión con un video nuevo sobre la relación de Nietzsche y la literatura rusa, en específico con la obra de Dostoyevsky. Y para adelantar así de manera general qué es lo que uniría a Nietzsche con la literatura rusa y en específicamente con Dostoyevsky, es el concepto de nihilismo. ¿Por qué? Porque la literatura rusa parece ser el origen en el cual comienza a utilizarse el término de nihilismo y donde este concepto adquiere una resonancia no solo a nivel conceptual en círculos intelectuales, sino también en lo concerniente a un nivel práctico y cotidiano. Esto quiere decir que hay grupos sociales en el siglo XIX que se identifican con el nihilismo y que emplean actitudes acordes a la carga teórica de dicho concepto. Escritores como Dostoyevsky, Turgenev, Tolstoy y posteriormente Chekhov logran verter en sus textos una profundidad psicológica y existencial. La fuente de inspiración de estos autores parte de su visión de la sociedad rusa en la que viven, y esta mirada es lo que va a provocar en Nietzsche un gran interés, sobre todo al encontrarse con los análisis psicológicos y sociales que reflejan estos autores en sus obras. Pero la relación entre Dostoyevsky y Nietzsche es sumamente peculiar, y de ello obviamente dan cuenta ciertas cartas en las cuales Nietzsche hace referencia sobre los conocimientos que éste tenía acerca de Dostoyevsky. Una de las primeras cartas y la principal es de la que se tiene conocimiento es una en la que Nietzsche informa sobre el descubrimiento del escritor ruso, y esta carta data del 12 de febrero de 1887, la cual envía desde Niza a su amigo Franz Overbeck. Hay que tener en consideración que la última obra que escribe Dostoyevsky es en 1880 y se trata de los hermanos Karamazov. Ahora bien, el descubrimiento de Nietzsche, según esta carta, es en 1887, 7 años después. Pero Nietzsche entra en colapso, es decir, con este ataque de locura y pérdida de conciencia, en 1889. Es decir, son 2 años en los que Nietzsche tendría contacto consciente, un contacto en el que pueda estudiar la obra, no solamente leerla, de la obra de Dostoyevsky. Sin embargo, estos 2 años del 87 al 89 son los años, curiosamente, de mayor producción de Nietzsche. Entonces, si bien es un periodo breve, es un periodo en el que hay que tener en cuenta que Nietzsche está dejando todo plasmado en sus obras, en sus textos. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, a Paolo Sterino resalta que y pone en duda la expresión nietzscheana en esta carta del 87, donde Nietzsche pone hasta hace unas pocas semanas, refiriéndose al descubrimiento de Dostoyevsky en su carta del 23 de febrero dirigida a Overbeck. ¿Por qué pone en duda este hace pocas semanas? Porque en el prólogo a la edición de Aurora, en el cual Nietzsche trabaja un año antes, es decir, en el 86, habría una similitud entre el personaje subterráneo nietzscheano con el subsuelo propuesto por Dostoyevsky. Esto quiere decir que la lectura por parte de Nietzsche del espíritu subterráneo se remontaría todavía más atrás que lo que dice la carta. Otras de las alusiones que se pueden encontrar están en el Crepúsculo de los ídolos, pero esta obra ya se encuentra dentro del periodo posterior a la carta, porque el Crepúsculo de los ídolos es de 1889. En esta obra se define a Dostoyevsky como psicólogo. Además, el mismo Nietzsche reconoce que su encuentro con Dostoyevsky, es decir, con la obra, se parece mucho al encuentro que él tuvo en un anticuario de Leipzig en 1867, es decir, 20 años antes, con el libro de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Es decir, nosotros o a todo aquel que se acerque a la obra de Nietzsche va a reconocer a Schopenhauer como uno de los descubrimientos principales y que marca su filosofía. Bueno, Dostoyevsky, según el propio Nietzsche, estaría a la altura de ese descubrimiento. Se conoce que las obras que leyó Nietzsche sobre Dostoyevsky fueron principalmente en francés y que elogió mucho esas traducciones y que fue gran crítico de las ediciones que le habían llegado desde Alemania. Además, también
que en estas traducciones al francés poco tenían que ver con los originales rusos, y que otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que la obra de Dostoyevsky influía bastante a los parisinos y en concreto a Bourget, porque marcaba una influencia en las obras que estos intelectuales franceses sobre las que estaban trabajando en ese momento. Volviendo a los literatos rusos en general, es decir, no centrándonos únicamente en Dostoyevsky, no hay que olvidar que no solamente se hallan alusiones referentes al nihilismo dentro de la obra de Dostoyevsky, por ejemplo, Los demonios, Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, sino también dentro de la obra de Iván Turgenev como Padres e Hijos. Y esta es una obra en la que Nietzsche desde joven tuvo contacto, incluso, y esto vale resaltar, que tuvo contacto con esa obra antes de publicar su primer escrito, que fue El nacimiento de la tragedia en 1872. ¿Y por qué vale resaltar esto? Porque la temática del nihilismo está presente en Nietzsche desde sus comienzos. Es decir, el nacimiento de la tragedia, el espíritu de la música, va cambiando de títulos, de subtítulos, porque Nietzsche justamente con lo que va jugando, al marcar el helenismo o pesimismo, lo que trata de resaltar es cuál es su preocupación central de ese texto, y esto tiene que ver con el concepto de nihilismo. Es decir, por ejemplo, se le ha reprochado a Nietzsche, entre comillas digo, ¿por qué es tardía esa crítica o esa concentración de crítica a la moral cristiana? Y dice, bueno, pero en lo que no pudo ver el lector es que lo que yo estoy haciendo alusión ahí es el concepto de nihilismo. Nihilismo que en una de las definiciones que da es como la pérdida del sentido y la caída de todos los valores que sostienen una sociedad. Después, esto justamente entre Turgenev y el joven Nietzsche hasta el descubrimiento de Dostoyevsky y el Nietzsche maduro queda por dilucidar la diversidad teórica para que el concepto de nihilismo fue implementado. Porque hay un nihilismo a nivel político, moral, religioso, literario. Esto también va a aparecer en las obras de Nietzsche, obviamente. Y la palabra nihilismo toma diversas acepciones según la intencionalidad y los distintos matices, pero nunca deja un aspecto o un ámbito de ser válido, sino que todos estos aspectos son combinables entre sí. Todas las esferas sociales no se anulan, sino que conviven. Otro dato de color, antes de concluir, es que el poeta Jean Paul es considerado al parecer como el primero en haber empleado el término nihilismo ya en el año 1800, y que lo utiliza para realizar una crítica a los poetas románticos de su época. Turgenev, por dar un ejemplo, llama nihilistas a los intelectuales ateos identificados con la figura del médico Bazarov. También va a aparecer cierto nihilismo criticando la burguesía, por ejemplo en la obra El jugador, o distintos clases sociales, esta clase burguesa en Crimen y Castigo, o posturas intelectuales o formas de resolverse frente a distintos conflictos, como sucede en Los hermanos Karamazov. También este término nihilismo está referido al estado anímico que se define también en parte por la falta de voluntad que abraza la sociedad rusa de aquel entonces, y que hay un incesante ¿para qué? Que carcome el poder de iniciativa del ser humano. ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Para qué me sirve? Todo ese reproche que lleva a preguntarse e imposibilita actuar, bueno, empieza a ejercer esta conducta nihilista. El carácter nihilista de los rusos era para Nietzsche también una determinación casi geográfica ambiental. Y esto también lo resalta, por ejemplo, Mónica Craniolini en su obra Nietzsche, Camino y Demora, en la que además de marcar y trabajar teóricamente bien todas las distintas etapas que tiene el nihilismo, como el nihilismo pasivo, nihilismo activo, marca cómo hay una influencia geográfica dentro de las personas, cómo actúa esta geografía dentro del carácter de las personas y cómo de alguna forma los influencia o los limita en su toma de decisiones.
Esto también, por ejemplo, lo he visto en la obra Mito Gaucho de Carlos Astrada, el filósofo argentino, en la cual justamente la pampa o la tierra, esa tierra árida, es lo que de alguna forma interroga al gaucho en su quehacer, digamos. Así que este carácter nihilista que también resalta Carlos Astrada lo retoma a partir de esta actitud nietzscheana. Y además Nietzsche va a hacer hincapié en que ese instinto de debilidad o esa postura frente al nihilismo que lo impide o lo lleva a crear va a tener que ver cómo, por ejemplo, Dostoyevsky se para de alguna forma frente al nihilismo y cómo Nietzsche va a pararse a partir de su teoría. Es decir, por ejemplo, Dostoyevsky frente al nihilismo toma cierta postura, dígase cristiana. ¿Y cómo sabemos cuál es la postura que toma? Bueno, interpretando el carácter de los personajes y cuál es el personaje que él toma como principal y cuál es la postura que él hace resaltar más o evidenciar más a partir de lo que va desarrollando en sus novelas. Y por el contrario, Nietzsche va a tomar frente a la misma problemática que aborda Dostoyevsky en sus novelas, que es la temática del nihilismo. Nietzsche va a proponer el concepto de voluntad de poder, y no va a resolverse en sistemas religiosos o metafísicos, sino que va a criticarlos y va a intentar asumir el aquí y el ahora, el amor a la tierra, el no despreciar el cuerpo, y se va a resolver de manera distinta a la que lo hace Dostoyevsky con sus personajes. Bueno, hasta acá sería el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y en el próximo video voy a tratar de analizar puntualmente algunas de las obras como Crimen y Castigo de los hermanos Karamazov, para ir con más detalle al concepto de nihilismo y hacer de alguna forma un cruzamiento con la filosofía de Nietzsche. Así que muchas gracias.